victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Aleluya al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Oh, te amamos, Rey Jesús. Aleluya. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma melodía es. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya Con todo lo que hay en mí, levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya. aún sin saberlo por venir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Oh, y voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Yo canto aún más fuerte Cantamos fuerte, y canto aún más fuerte cantamos fuerte, y canto aún más fuerte cantamos fuerte, y canto aún más fuerte, cantamos fuerte. canta aún más fuerte con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte, mi alma melodía es. Canta aún más fuerte, El cielo peleará por mí. canta aún más fuerte, Con el enemigo frente a mí. canta aún más fuerte, Tan fuerte que no hay duda en mí. canta aún más fuerte, Mi alma melodía es. canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá.
la muerte has vencido. El Rey vivo está y voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá y de las cenizas la fe surgirá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Levantamos nuestra voz a ti, levantamos nuestra voz al Cordero que vive en esta mañana, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No seré vencido, no seré vencido, no seré vencido, no seré. León de la tribu de Judá pelea con nosotros. Aleluya. Yo caminaré por el fuego y por la oscuridad. Yo caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerán. Yo caminaré por las pruebas y el valle del temor. Yo caminaré en la tormenta y no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Yo caminaré tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso.
Dios en el trono está infinito, magnífico, soberano Dios, en el trono está glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está infinito, magnífico, soberano Dios. Dios es fiel. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono No hay nadie como tú. En el trono está. En el trono estás. En el trono estás. Tú eres Dios. Glorioso, victorioso, soberano Dios, y en el trono estás infinito, magnífico, soberano Dios, y en el trono estás glorioso, victorioso, soberano Dios, y en el trono estás infinito, magnífico y soberano Dios. Soberano Dios, soberano Dios, soberano Dios.
es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. y por siempre firme estaré, pues solo solo Dios en el trono. I have seen the Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en ti. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh. El mundo pasará, Tu palabra permanecerá y tu historia testificará que eres la verdad. a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en ti. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia
Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme, nunca me fallarás. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme, nunca me fallarás. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme, nunca me fallarás. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme, nunca me fallarás. Nunca me fallarás, Señor. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. 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 Del amanecer a la noche yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh, tu fidelidad es grande. Oh, Señor. Siempre has sido bueno y fiel. Tú eres bueno, Señor. Tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Great is your faithfulness. Grande es tu Great is your fidelidad hacia mí. Great is your faithfulness to me. Great is your grande es tu fidelidad hacia mí. Siempre confiaré en ti, Señor. Te esperamos a ti, Señor. Tus promesas Te esperamos a ti. Solo tú tienes palabras de vida.
Solo tú tienes esperanza. Confiamos en ti, Grande fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. del Amanecer al anochecer yo te alabaré. del amanecer al anochecer, yo te alabaré. Del amanecer al anochecer, yo te alabaré. Grande y grande es tu fidelidad hacia mí. Oh. Fidelidad es grande. Siempre has sido bueno, Señor. Yo he visto tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable y nadie como tú, bendito Dios, muy grande es tu y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, muy grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, Dios, y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, oh Dios, muy grande es tu fidelidad.
Señor. Quiero ser todo. Yo quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Yo quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Y no amarte de palabras, sino en verdad. Padre, gracias, porque tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Gracias por habernos amado como nos has amado, por ese amor tan grande, tan maravilloso, tan sublime. Y no podemos hacer menos que amarte, amarte no teóricamente, sino amarte con toda verdad, con la verdad de tu palabra, Señor. Nos presentamos este día como ese instrumento, ese canal por medio del cual tú fluyes. Señor, tú nos anhelas con un anhelo y deseo santo para poderte amar con pureza como tú nos has amado. Señor, toma control y dominio de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas en su totalidad. Que podamos manifestar el amor tuyo en nuestro diario vivir, Señor. Que no seamos oidores que olvidamos lo que escuchamos, sino hacedores de lo que oímos que viene de tus labios, Señor, hacedores de tu palabra. Esa es la mayor manifestación de amor que te podemos dar, Señor. Que tu Espíritu Santo en este día nos impulse, nos impacte. Señor, me pongo en tus manos en este día, Señor. Pongo a disposición tuya todo mi ser que te pertenece, espíritu, alma y cuerpo, para que pueda estar irreprensible hasta la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Bienvenidos una vez más, y a los que pues están conectados, los que están en línea, también les saludamos. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y pronto podamos todos de una sola vez estar todos congregados, ¿verdad? Y dejar esos púlpitos en línea y poder estar presencial. Esta mañana queremos continuar. Hemos estado hablando de una serie de santidad, en una santidad profunda, para poder tener el entendimiento claro de lo que Dios nos pide. Hemos estado hablando de la santidad que empieza desde adentro, manifestándose hacia afuera. Un concepto diferente de lo que hemos estado entendiendo sobre lo que es la santidad. Nosotros repetimos que debemos de ser santos y no tenemos la idea de cómo entonces santificarnos. Pero la palabra de Dios es clara, y hoy pues el tema que continuamos en esta serie, santifiquemos el oído del Espíritu. Otra vez, para los que hemos o no han estado o hemos estado en esta serie, que no la anuncié como tal porque razones obvias, ¿verdad? Para que piensen qué es lo que va a traer ahora el pastor. Sin embargo,
Estamos en esa serie de hace ya mucho rato para poder santificar el oído, es decir, el sentido de la reverencia. Hemos escuchado también lo que es la reverencia, pero quiero repetir una vez más para aquellos que vuelvan a tomar el punto de referencia, ¿verdad? Vamos a poner otra vez ese diagrama para poder estar nosotros conectados. Pero sin embargo, la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Isaías, dice: mejorad vuestros caminos. O sea, Dios siempre nos está demandando a que mejoremos nuestra vida diaria. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Es una santidad práctica que la palabra de Dios nos llama. Pero en ese versículo, que no lo puse en la pantalla, pero se lo estoy mencionando, de Jeremías 26 dice: y oíd, y hace referencia, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra ustedes, le dijo al pueblo de Israel. Entonces estamos viendo cómo Dios llama a su iglesia, y a eso se le llama preparar a la iglesia, porque estamos en una preparación, porque vamos a tener un encuentro con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él viene por una iglesia santa, pura, limpia y jovencita, sin arruga. Sin arruga. Viene por una iglesia totalmente santa, sin arruga, que no sea operada para parecer joven, sino, bueno, mejor dicho, sí operada, pero por el Espíritu Santo. Eso sí. Y entonces, hermanos, dice: mejoren vuestro camino, mejoren su estilo de vida y vuestras obras, y oíd. Y es ahí donde me quiero enfocar. Y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Y entonces se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Recordamos que cuando el oído, y usted tiene el diagrama allí, hablando de los 5 sentidos del cuerpo, y usted va a decir: pero ¿dónde está eso en la Biblia que dice que el oído del Espíritu es la reverencia? Mi hermano, tiene que estudiar toda la Biblia para ir encontrando eso, pero no lo dice, como hay otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver por la palabra, y basado en los 5 sentidos del cuerpo, que están conectados, interrelacionados el uno con el otro. Hablamos del tacto, que es uno de los sentidos que dijimos es el afecto en el alma, y cuando llega el espíritu se llama adoración, y por eso muchos adoramos como adoramos y otros no adoran como no adoran. El olfato en el cuerpo, luego llega el alma, y eso se llama conciencia, y la Biblia habla mucho de la conciencia limpia, tener una buena conciencia ante Dios y los hombres, etcétera. Pero cuando llega el espíritu es la esperanza que no avergüenza, la esperanza que tenemos en Dios, en la venida del Señor. Y cuando hablamos de la boca, que no es solamente para comer, pero representa el sentido del gusto, para sentirle sabor a todo, ¿verdad? En el alma es la razón. Y cuando llega el espíritu, esa parte que te llama a orar y deleitarte en la oración, y la saboreas. Por eso es el gusto. Entonces llega la vista, los ojos, y cuando llega el alma, entonces se llama imaginación. Y por eso es que la imaginación de muchos, al no estar santificada, Dios nos libre. Imaginación. Pero cuando llega el espíritu, el ojo del espíritu es la fe. Y nosotros no andamos por la vista física, sino por la vista del espíritu, la fe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y cuando hablamos de estas orejotas, en el cuerpo es el oído, pero cuando llega al alma es la memoria. El sucol, ¿verdad, hermano? La memoria. Y hoy vamos a hablar, cuando llega ese sentido del oído al espíritu, que se llama reverencia.
Y vamos a ver por qué. Hay mucho. Mire, le animo a que cuando llegue a casa busque una concordancia. Si no la tiene, consígala por ahí. Ahora puede conseguir la concordancia. Y busca esa palabra reverencia y la palabra oído para que usted vea, hermano. ¿Verdad? Cuando llega al espíritu, ese es ya el oído de la reverencia. Por eso dice la palabra y oíd. Y dice, mas no quisieron oír. ¿Qué quiere decir? No quisieron obedecer. Como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiera oír. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué decimos que puede ser la reverencia? Mire, porque es desde allí, desde el lugar, desde el espíritu, el que hace a Dios nacer de nuevo. Es ahí donde Dios se conecta, desde ahí que mostramos temor a Dios. Pero ese temor no es un terror como el miedo que le tenemos a otras cosas, sino un temor reverencial. Es un sentimiento de un asombro santo y de una veneración cuando tenemos ese oído en nuestro espíritu santificado. Quiere decir que está un oído en el espíritu abierto y es más fácil poder escuchar la voz de Dios. Y ya lo hemos venido repitiendo, nosotros somos más fáciles escuchar otras voces que la de voz de Dios. Porque nosotros somos más rápidos en obedecer otras voces, pero la voz de Dios nos cuesta. Por eso es importante santificar esa parte. Entonces Dios creó como todo perfecto al principio. Dios creó perfecto este sentido de reverencia en el espíritu del hombre. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que se mantenga en todo tiempo lleno de reverencia santa. No solamente el día que se llega a un templo o a un lugar de reunión. Ese día, ¿verdad? Hay una reverencia. No, hoy casi no. ¿Qué puedo decir? Bueno, había unos tiempos donde había una reverencia sagrada, ¿verdad? Uno sentía como que entraba volando como un ángel ahí. Pero es ese sentido de tener esa reverencia santa constantemente, un respeto santo a Dios, un temor santo para Dios y para su palabra. Yo recuerdo los tiempos cuando aquí nadie podía subirse, porque este lugar es santo. Y la demás parte que es endemoniada. No. Todo es santo. Amén. Todo es santo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la reverencia solamente en ciertos momentos, pero no tenemos reverencia. Fuera del lugar que nosotros asumimos que solo ahí hay que tener reverencia. Y Dios puso el sentido de esa reverencia en nosotros para poderla tener constantemente. Y por medio de este oído espiritual de reverencia a Dios, el hombre podía oír con claridad la voz de Dios. Y como siempre tenemos que ir al principio. Cuando Adán y Eva escogieron pecar, ¿qué sucedió ahí? Porque ellos escuchaban clarito a la voz de Dios, ¿sí o no? Ellos siempre estaban constantemente en una comunión reverente con el Creador. Pero cuando ellos pecan o escogieron pecar, la muerte espiritual fue el resultado inmediato que se dio allí. Después de que pecaron, cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué sucedió? Se escondieron. Se escondieron de la presencia de Dios porque se apoderó de ellos un temor muy diferente. Ahí fue donde se corrompió la reverencia o el temor hacia Dios y se llenó de temor carnal porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, lo que quiere decir verdaderamente es que se dieron cuenta que habían pecado, vieron otra cosa diferente, tuvieron temor, tuvieron vergüenza y se escondieron cuando escucharon que el Señor iba. Dice ahí que escucharon que el Señor iba por allí, entonces tenían un oído afinado, pero tuvieron un temor diferente y por eso ya no oían correctamente la voz de Dios. Y en su lugar
empezó un temor distinto hacia Dios, que ya lo hemos repetido muchas veces. Nosotros cuando pecamos, ¿qué sucede? Ya no vamos a la iglesia, porque ya pecamos, decimos nosotros, ¿verdad? En vez de buscar o de buscar más a Dios, nos alejamos de Dios. Me estoy explicando. Eso quedó desde ahí. Entonces ya no oían correctamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se salieron de la cobertura de luz. Se salieron de la cobertura de paz a una cobertura de tinieblas que les trajo la sordera espiritual. Y ahí vino un miedo, un temor o una fobia que venía no de Dios, pero venía de Satanás. Y ellos se sintieron forzados a esconderse de la presencia de Dios. Y es ahí donde comenzó la corrupción del sentido del oído en el espíritu. ¿Se da cuenta cómo vienen las cosas? Entonces Dios creó la reverencia, creó este temor para que nosotros pudiéramos ser dirigidos a estar en unión con Él mismo, pero después del pecado, en vez de acercarnos a Él, otra vez digo, nos alejamos cada vez más de Dios, en vez de separarnos del pecado y acercarnos a Dios. Ahora, es por esa razón que Dios el Padre envió a Jesús, para podernos redimir de esa situación y revertir, cambiar los daños que causó la caída del hombre. Decimos del hombre en un sentido general, pero usted sabe que quien pecó primero es Eva, y es la que trajo al hombre a pecar también, ¿verdad? Porque ya no había otra con quien casarse. Dijo, yo no voy a perder a Eva. Y ahí viene la situación. Jesús vino y tuvo que pasar, tuvo que vivir por todos los temores que el hombre adquirió cuando se apartó de Dios. Al mismo tiempo nos está mostrando el pasaje que pronto vamos a leer porque no se lo he dado. Ahí el Señor nos muestra qué es lo que debemos de hacer. Y me van preparando Filipenses. Nos va mostrando qué es lo que tenemos que hacer para librarnos de los temores equivocados que tenemos. Claro, porque hay temores que son sanos, Dios lo puso. Es un sistema de, ¿verdad? Yo tengo, por decir, yo tengo miedo de tirarme de un avión. Sí, o sea, es un temor sano. No me malinterprete tampoco, ¿verdad? Yo no tengo valor de muchas cosas, me da miedo, pero es un temor sano que me evita, bueno, matarme o lo que sea, ¿no? Entonces, cosas como esas, pero sí, Cristo vino para librarnos de esos temores equivocados que nosotros tenemos. Y Él pasó por todo ese proceso precisamente para que haya en nosotros temor reverente a Dios y podamos disfrutar su victoria. ¿Ven? Por eso Él dijo, no tengan miedo al que puede quitarles o matar el cuerpo, pero ténganle temor al que sí puede enviarlo hasta el infierno, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir viendo cómo Él nos dice que el tipo de temor que es bueno, que es saludable y el otro que no es. Y ahí podemos nosotros ver cómo y lo que hizo Jesús para que nosotros podamos tener eso mismo que había en Él y tener ese temor reverente que Él tenía. Y no solamente eso, sino que podamos disfrutar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice Filipenses 2, 5, 11, yo sé que muchas veces ustedes lo han oído, pero aquí está de nuevo. Y dice, haya pues en ustedes esta actitud, diga conmigo actitud. Porque cuando vamos a revisar las actitudes de muchos de nosotros, hermanos, estamos bastante alejaditos de la actitud de Cristo. Haya pues en ustedes esta actitud, es decir, esta manera de pensar y de actuar que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía, escuche esto,
en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Saben lo que es aferrarse? Usted se agarra de eso y no hay quien lo haga que lo suelte porque, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. Mira eso. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y aquí en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Podríamos solo quedarnos en esa primera frase, hermano. Porque lo primero que debemos procurar como hijos y como hijas de Dios es tener la misma actitud, como ya lo dije, o misma manera de pensar y de actuar, porque muchos pensamos pero no actuamos. La misma manera de pensar y de actuar que hubo en Cristo. Ahora, si dice, haya pues, es porque podemos lograr tenerla, ¿sí o no? Porque rápido decimos, no, pero Él era Jesús. Y Jesús, sabiendo ese pensamiento, yo voy a hacerme hombre para pasar por las mismas cosas, porque esto no la van a hacer. Y Él la hizo por nosotros. Amén. Y es por eso, hermano, con esa misma actitud, no solo santificaremos el sentido de reverencia, sino que vamos a poder vencer los temores que resultaron por el pecado. Mire, Cristo, sin ser pecador, sin haber pecado nunca, ni siquiera una milésima, vivió esos temores. La Biblia dice que fue tentado en todo, ¿sí o no? Pero no pecó. Él fue probado, tentado en todo. ¿Y todo qué es todo? Es todo. Y por eso se compadece de nuestras debilidades y de nuestros temores. Y usted sabe, ya hemos dicho esto. Hay uno de los temores más grandes en el hombre, en el ser humano. ¿Se acuerdan cuál es? La pobreza. La pobreza en lo social y en el área religiosa. Y quiero aclarar que pobreza no es solamente falta de dinero, porque hay millonarios que son pobres. Es el miedo a perder algo. Esa es pobreza. Miedo a perder algo, a perder una posición, miedo a perder. Eso es pobreza. ¿Por qué? El problema está en la avaricia que hay en el corazón del hombre. Y esa avaricia, el deseo de tener y el miedo de perder, bloquea, tapa el oído del espíritu para que escuche cualquier otro tipo de voz, menos la de Dios, que lo puede librar de la pobreza. ¿Me estoy explicando? Entonces vino Jesús a librarnos de ese temor a la pobreza, de ese temor a perder algo, porque ahí dice que aunque Él existía en forma de Dios, o sea, no que dejó de ser Dios, pero Él no se aprovechó de eso para decir, no, pues aquí para que no me duela, ¿verdad? En este ratito que me van a latigar, me voy a convertir en Dios. Él lo podía hacer, pero no. Él tenía que pasarlo en forma humana. Y nadie podía decir, no, porque Él no gana ventaja, porque era Dios. Y dice que Él no se consideró el ser igual a Dios. No dijo, yo soy Dios, a mí que, ¿verdad?
un soplidito. Vaya, solo lo hubiera pensado y deshace a cualquiera, ¿no? Él dijo, usted, Pedro, guarda tu machete o tu espada, pero es lo mismo, ¿no? Dice, ¿no crees que yo puedo pedir millares de ángeles ahorita? ¿Sí? Eso no nos cabe duda. Pero él dice que él no consideró tener esa posición como algo a que aferrarse, que a veces nos aferramos de algo, ¿verdad? Y de ahí no hay, sino que se despojó a sí mismo, siendo él el creador de toda la tierra y todo lo que existe, del dueño de la tierra y su plenitud, del universo y de todo, habiendo creado todas las cosas, dijo él mismo que él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Oh, yo siendo Dios me voy a dormir a las nubes, ¿sí o no? Pero él dijo, no tengo, mire, el Hijo del Hombre no tiene recostar. Los que pensaban que Jesús los iba a hacer millonarios, ¿verdad? Ese dijo, miren, las zorras tienen donde habitar y esto y lo otro, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Él vivió eso. Él no tenía temor de eso, no se aferró a eso. Y ese temor a ser pobre, es decir, a quedar sin algo, para que no me malinterpreten, van a decir, no, el pastor está hablando de la super prosperidad ahora, tenemos que ser ricos aquí, millonarios. No. Bueno, si puede serlo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que estamos hablando del temor a quedarse sin algo, el temor a perder algo. Y eso hace surgir varias obras de la carne, y ahí está la lucha, porque eso produce pelea. ¿Me entiende? Contienda, odio y hasta el asesinato. Y tenemos un ejemplo bien claro. El ejemplo que ya ustedes también conocen, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, allí tenemos una historia muy buena, que no es solamente para dormir a los niños y contársela, si es que le contamos eso, ¿verdad? Pero ahí dice que cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. ¿Se acuerdan de esa historia? Y ellos tenían un cántico, porque ellos, David también hacía corridos, no crean que solo, ¿verdad? Era un cántico de la vida, ¿sí o no? Entonces cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos, dice la Biblia, y este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero dice el versículo 8, esto hizo que Saúl se enojara mucho. Mira eso. Y dijo él, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo 1000. Solo falta que lo haga su rey. ¿Ustedes ven lo que está sucediendo aquí? Y dice, desde ese momento, ¿qué hizo Saúl? Miró con recelo a David. Eso es terrible. Es lo mismo que está sucediendo un día. Dice que lo vio así. A ver, ¿por dónde voy? Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, mire cómo va progresando. Un espíritu atormentador de parte de Dios atormentó a Saúl. El hombre vivía atormentado. En vez de llenarse del Espíritu Santo, viene un espíritu distinto. Yo diría que estaba endemoniado, no sé usted. Lo atormentaba. Dios no te atormenta. Él no da paz. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzó a desvariar. Mire, oiga eso. A desvariar. ¿Saben lo que es desvariar, verdad? Algunos de ustedes han tenido fiebre, de esas fiebres que hace decir la verdad que no sabía, no la había dicho nunca. Empezó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa
tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano. Mira eso. Y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. No es que uno tiene que esquivar a cada rato, hermano. ¿Verdad? Después Saúl tenía miedo de David. Es curioso, David tenía que tener miedo, pero Saúl tenía miedo de David. Porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. ¿Sabía usted que en eso hay celo? Saúl tenía miedo de qué tenía Saúl. Miedo de perder el trono. Solo falta que lo hagan rey, dijo él, ¿verdad? No, hombre, y esto es que no sabía lo que el profeta le había dicho a David. Sí. Porque ya él tenía rato de haber sido ungido rey. Pero David tranquilo, no mandó a hacer tarjeta, business card para, ya soy rey aquí. No, él tranquilo, esperando su tiempo. Él tenía miedo de perder el trono. Y si perdía el trono, ¿qué más iba a perder? Pues la posición, ya no le iban a hacer el rey Saúl. A buscar burras otra vez, mijo. Las burras de papá. Sí, porque eso andaba haciendo cuando encontró el reino, ¿ah? Tenía miedo de perder la posición que tenía. Y al perder la posición que tenía, ¿qué iba a hacer? Pues iba a quedar pobre. A vender burras. ¿Se está dando cuenta? Entonces el miedo, el temor equivocado produce intimidación. Produce miedo, provoca celos. Y desde ese día Saúl estuvo atormentado por el temor y por los celos. Eso es un tormento. No le falta más que el trono. Oiga, hermano, los celos son terribles. Matan. Y quiso matar a David, y como no lo pudo matar, empezó a tener miedo de David. ¿Y por qué tenía miedo de David? Mire, por lo que tenía miedo, porque el Señor estaba con Dios. Nosotros tenemos que alegrarnos al ver que Dios está usando, bendiciendo a alguien, ¿me entiende? Y él por eso tenía celos, porque Dios estaba con él. ¿Acaso no podía estar con él también? Claro que sí. Pero la actitud de Saúl era diferente que la actitud de David. Y hermanos, déjenme decirles que el temor a la pobreza nos persigue. Otra vez, aclaro, no es simplemente de pobreza de que no tengo dinero. No, no, no. Para adelantarle un poco, Pablo había vencido ese temor. ¿Sí o no? Dijo, yo he aprendido a vivir cuando tengo abundancia y cuando no tengo. O sea, eso es tener paz. Pero no se trata solo de asuntos materiales, sino, ya lo dije, perder algo. Perder algo. Miedo de perder reputación. Tenemos miedo de perder nuestro prestigio con otras personas. Y ese temor a perder lo que sea es la que nos esclaviza y nos evita que hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida, debido a que es un temor corrupto de intimidación. Y la palabra griega para ese tipo de palabras es phobos. ¿Han escuchado la palabra fobia? Si yo tengo fobia a esto, ¿sí o no? Yo tengo, tiene nombre, ¿va? Claustrofobia. Cualquier fobia, ¿sí? Pero de ahí viene ese tipo de temor corrupto. Entonces el miedo a quedar pobre de reputación a causa del oído corrupto, de temor o reverencia, hace que nosotros busquemos el aplauso del hombre y no busquemos el aplauso de Dios. ¿Y qué pasa por eso? Como resultado, se apartan de un camino más profundo en Cristo y ya no le sirven a Dios, sino que le sirven al hombre. No podemos tener temor a Dios y tenerle temor al hombre al mismo tiempo. El Señor lo dijo. Entonces Jesús se hizo pobre. ¿En qué?
Jesús se hizo pobre en prestigio, porque usted no cree que bajar de esa posición a la que se bajó es perder prestigio. ¿Ah? Es como que yo sea el director de una escuela y me dicen, usted ahora va a ser el que va a trapear la escuela. Ni eso. Cuando lo pasaban a uno al primer grado, uno se sentía medio raro. ¿Por qué me pasaron al primer grado de primaria? Yo fui maestro y yo daba clase a tercer ciclo, bachillerato y después me hicieron director de una escuela, pero también me dijeron darle clases al primer grado. Yo dije, ay. ¿Se da cuenta? El temor a perder prestigio nos persigue, la reputación. Entonces el Señor pierde prestigio con el mundo religioso de su tiempo, porque Él renunció a toda reputación, porque dice que aunque existía en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, porque Él solo tenía una única ambición. ¿Cuál era la ambición de Cristo, hermanos? De complacer a su Padre. Una actitud de obediencia total al Padre. Esa era su actitud. Por eso dice Pablo, tengan haya pues en ustedes la misma actitud que había en Cristo. Porque eso es un problema. Miedos, si somos pastores, miedo a perder los miembros de la iglesia. Y se va un miembro de una iglesia a otra y hasta nos volvemos enemigos del otro pastor. ¿Qué culpa tiene el otro pastor? ¿Sí me estoy explicando? Porque tenemos miedo. Y eso tenemos que nosotros luchar con eso. Y por eso muchos comprometen la palabra de Dios, le quitan la esencia a la palabra de Dios, la adelgazan, la diluyen. Así como mi esposa cuando va a tomar 7-Up o algo, le pone 1 litro de agua, un poquito de... La diluye. Así mismo se hace con la palabra de Dios, quitándole la esencia, ¿verdad? Hasta que la palabra de Dios pierde la fuerza y la nutrición que debe nutrir. Entonces debemos pedirle y permitir al Espíritu Santo que nos ayude a crucificar ese temor a perder algo y crucificar ese orgullo que resiste. ¿Se da cuenta? Ya tenemos codicia, ya tenemos orgullo en el corazón. Vamos a dar una serie sobre las cosas que están en el corazón. ¿Qué les parece, hermano? ¿Cuántos votan por eso? Porque ese es el problema, hermano. Entonces ahí viene esa situación y hay que crucificar el orgullo que resiste a dar el paso de despojarnos como lo hizo Jesús y nos aferramos a la posición, nos aferramos a los títulos para sentirnos que tenemos valor. Ahora, si Él estuvo dispuesto a hacer a un lado su reputación por nosotros, que no se avergonzó, dice, de llamarnos hermanos, ¿usted cree que no debemos de estar dispuestos a hacer a un lado nuestra reputación por Él? Pero hay orgullo de muchos de nosotros que está más gordo que el Buda, oiga. Sí. Y ese hay que crucificarlo, hermano. Y en una cruz bien gruesa. Que Dios nos ayude, hermano. Diga, que Dios me ayude. Para que el Señor nos dé un temor reverencial, para que podamos oírlo a Él y Él también nos oiga a nosotros, ¿sabes? Mire Hebreos 5:7 lo que dice, este es maravilloso. Mire, yo creo que voy a hacer esto en 3 o 2 partes, hermano, porque ya veo que se me va yendo la hora. Hebreos 5:7. Mire lo que dice. Por eso que Él nos oiga y nosotros oírlo a Él. Porque eso tiene que darse, hermano. Si no, no es una conversación con Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuál ha sido nuestro patrón de crecimiento en la fe cuando decimos vamos a orar? Solo nosotros hablamos. ¿Sí o no? Y le hablamos a Dios y nosotros nunca nos quedamos escuchándole a Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros terminamos de hablar, nos desahogamos, nos quitamos el estrés, le dijimos todo a Dios, hasta le informamos de todos los demás. Y después nos vamos y Dios no nos habló. Entonces Dios tiene que hablarnos. Nosotros tenemos que oírlo y Él nos oye a nosotros. ¿No le parece? Usted no se siente mal que
que solo alguien le venga a hablar a usted y le hable, y después se va y le va a Dios y usted no dijo nada. Y después tú tienes que buscar un perro para estar hablando con el perro. Porque no habló. Entonces aquí es que Dios me escuche y yo lo escucho a Él. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús, ¿qué hace Jesús? Ofreció oraciones y súplicas. ¿Con qué? Con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Y qué dice? Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aleluya. ¿Usted no cree que vale la pena que nuestros oídos? Mire que yo solo he escuchado cánticos, abre mis ojos, oh Cristo. Y los oídos. ¿Ve cómo nos gusta solo andar por vista? Ah, la hermana lo salvó. Quiero escuchar tu dulce voz. Ahora ya llevamos 2 sentidos. Pero también quiero tocarte, Señor, ¿sí o no? No, pero siempre hemos hablado, me ha tocado, pero nosotros no lo tocamos. Y así por el estilo, ¿verdad? Bueno, si seguimos aquí, hermanos, sacamos todos los cánticos de todos los 5 sentidos. Pero Dios oyó sus oraciones. Ve que Él fue oído por Dios y Él lo escuchó a Dios también. Por la gran reverencia que Jesús le tenía. Es el temor a la pobreza que lleva a la gente a hacer tratos maliciosos. ¿Cuáles son los tratos maliciosos? Defraudan, conspiran, mienten abiertamente. Y es por eso que ese canal del oído del Espíritu, que es nuestra reverencia hacia Dios, debe estar santificado para que se incline hacia el cielo y pueda escuchar el así dice el Señor. Para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. De manera que esto es bien importantísimo. El que tiene oídos para oír. ¿Cuáles oídos? Porque todos tenemos. Yo diría que la traducción a decir, no he ido a revisarla bien, pero el que tenga oídos santificados, y para hacerla más clara, en el Espíritu, escuche lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Porque el Espíritu de Dios es el que se comunica con nuestro espíritu. Y hay una reacción ahí, ¿verdad? Que ese es otro rollo, hermano. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que el alma se someta a lo que el Espíritu suyo está diciendo, porque el Espíritu de Dios lo está guiando para que el cuerpo reaccione con la orden que viene de ahí. ¿Se está dando cuenta? La santidad es de adentro hacia afuera. Entonces el temor a perder nuestras posesiones naturales, nuestras cosas, y el temor a perder nuestro ministerio, nuestras posiciones, puede mantenernos en un constante tormento. Gracias a Dios que la respuesta la tenemos aquí en Filipenses 2, hermano. ¿Verdad? Y aprendemos el primer paso de humildad en Cristo. Y esa es la respuesta contra este temor a la pobreza o a la pérdida de valores terrenales, de los títulos y de las posiciones. Mire, Saúl tenía miedo de volver a ser pobre. Si se hubiera humillado a sí mismo, yo creo que no hubieran escrito este pasaje de esa manera. ¿No cree usted? No hubiera tratado de matar a David o de tenerle celo porque Dios estaba con él. Pero Saúl estaba decidido a destruir cualquier cosa que amenazara su posición como rey. Pero Saúl no reaccionaba. Porque mire, hay una palabra que dice: duro como el sepulcro es el celo. El celo es duro como el sepulcro, como la muerte, es lo que está diciendo. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, nos entregamos a caminar en humildad con Jesús, y entonces estamos dispuestos para cualquier cosa dentro de su voluntad. Pobreza o riqueza. Bueno, eso lo decimos cuando nos casamos, pero eso solo lo decimos porque nos dicen que lo repitamos, ¿no es cierto? Contigo en la pobreza y en la riqueza, en la escasez y en la abundancia.
Así dice, ¿verdad? En todo lo que la vida dé y quite. Es una payasada cuando a la primera vez ya, ¿verdad? Ya estamos buscando la otra o el otro. ¿Sí? Cuando ya le falta algo. Sí, ya cuando le falta. Dijo en la escasez, si le faltaron dientes, siga con ella. ¿Sí o no? Lo que le falte. Usted lo dijo. Ya me metí a los matrimonios, salgamos de ahí. No importa la situación, si es descrédito, si es honor, ese oído del temor en el espíritu estará escuchando a Jesús decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. Eso es lo que nosotros debemos estar preocupados de escuchar. Mire, 2 de Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto, que aunque era ¿qué? Rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Somos o no somos ricos? Somos ricos, porque está hablando de otro tipo de riqueza, hermano. Amén. Y otro temor común es el temor a ser, que viene a ser la misma casi cosa, el temor a ser siervo o bajar de rango. ¿Cuál es el alto rango en los militares, hermanos? General, ¿verdad? ¿Y qué tal si lo bajan a cabo? A cabo raso, peor, ¿verdad? Porque Dios nos va a probar en eso, ¿sabe? Porque todos queremos el primer lugar. Y Jesús habló de esto, ¿sabe? Y cuando usted llega a un lugar, siéntense en la última silla, para que cuando el dueño de la casa le diga: pase adelante, venga a sentarse aquí, sea mejor que, ¿verdad? Que se viene para aquí y después le digan: oiga, bájese de aquí, te va para allá. Eso es vergonzoso, ¿no es cierto? No, ni que quiera Dios que nos pase, ¿verdad? Porque nos queremos siempre el reconocimiento, queremos brillar más que otros. ¿Y qué nos dijo Juan el Bautista? Es necesario menguar, ¿verdad? Que yo mengüe, ese oye fea la palabra, pero que yo baje de nivel para que Él suba o crezca, tomando forma de siervo. Jesús dejó el lugar más alto para tomar el más bajo. ¿Y qué es ser siervo, hermano? Miren, aquel contexto era no tener posición ni tener nada. Bueno, ni la voluntad era suya. Cuando era siervo, es la palabra esclavo. Usted no podía decidir ni siquiera cuándo se iba a morir. O sea, era no tener nada, era un sirviente, no era dueño de nada ni de sí mismo, no tenía independencia, y por eso nuestro orgullo se resiste con violencia a ser un siervo. No queremos ser siervos en el contexto de allá. No, claro, que le digan a uno siervo, hasta, yo creo que ni ese término nos merecemos nosotros. Es más, Cristo dijo: cuando hagas todo lo que tienes que hacer, repite: siervo inútil soy, porque solo hice lo que se me pidió hacer. Yo oí que un pastor así le decía a sus: oiga, siervo inútil, venga acá. Ya, yo no me atrevo, pero él sí se atrevió para probar su ego. Imagínense, siervo nos gusta, pero ya que me pongan la otra, y es bíblico, ¿verdad? Es bíblico, pero uno se ofende, hermano, y nosotros tratamos de no, ¿verdad? Pero debemos reconocer que este lugar o posición todavía es demasiado bueno para nosotros, porque Jesús dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces todo el que busca ser como Jesús, ¿qué tiene que hacer? Pues servir, y servir bien, ¿verdad? Trabajar, hermanos, ¿cómo se dice?
y esforzarse, trabajar y esforzarse para tomar el lugar humilde y de un servidor, un sirviente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que el Señor nos pide. No busca ser servido, pero busca servir. Dije, Mateo 20:28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, la humildad es lo único que puede romper esa esclavitud al temor y al orgullo. Media vez que crucifiquemos el orgullo, ya la hicimos, hermano. Media vez que crucifiquemos el temor carnal, vamos a poder caminar con Él y entonces vamos a poder llevar su yugo, porque Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Jesús se humilló a sí mismo cuando se sujetó a la ley, se sujetó a sus padres y a su reputación como el hijo del carpintero. Él no le dijo a su papá, ¿qué te pasa, papá? Yo soy el hijo de Dios, ¿qué te pasa? No, él dice, él se sometió a sus padres, ¿verdad? Se sometió a la ley, se sometió a su reputación y así le decía, ese era el apodo de Jesús. El hijo del carpintero. Miren lo que dice Mateo 13:55. Lo que decía la gente, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿Qué es lo que estaban queriendo decir con eso? ¿No es este un don nadie? Y dice que los fariseos, miren, los fariseos se burlaban de él. Porque dice la Biblia que muchos de ellos le decían, este está endemoniado, demonio tiene, este está afuera, este está loco. Pero a él no le importó, a Jesús no le importó. ¿Sabe por qué a Jesús no le importó? Porque Jesús no solo estaba decidido a querer hacer la voluntad de su Padre, sino que él sabía quién era él. Su identidad estaba bien cimentada. No perdió nunca su identidad. Él se humilló a sí mismo al tomar el lugar más bajo y aceptar la crítica. Ese fue el ejemplo que nos dejó. Si nosotros seguimos sus pasos, vamos a desarraigar, a quitar todo temor carnal a la crítica y la vamos a quitar del oído de nuestro espíritu. Porque eso también nos afecta, ¿sí o no, hermano? No, una crítica, y cada crítica es destructiva, nunca es constructiva para nuestro oído. Porque el oído no está, ¿qué? Santificado. Necesitamos esa santificación del oído, de manera que el temor a la crítica es otro temor común. Y si queremos seguir aprendiendo un poco más de eso, yo los invito para el próximo domingo. Pero es importante llegar a ese momento y concentrarnos, dedicarnos a ver que con solo, hermanos, que empecemos a vivir la primera frase, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tan solo eso empezamos a ponerle cuidado, vamos a darle el inicio bien a nuestra santificación en esa parte del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Se humilló a sí mismo, tomó el lugar más bajo y aceptó la crítica de su tiempo. Vamos a orar en esta tarde, no quiero abusar del tiempo de ustedes. No porque no tenga el tema concluido, tengo demasiado, pero no quiero abusar de su tiempo. Yo solo quiero que usted se lleve esa parte hoy. Y yo no sé cuál es el temor con el que usted está, ese temor que lo está atormentando hoy. ¿Qué tipo de temor está confrontando ahora mismo?
y podérselo traer al Señor y ser bien sincero con el Señor. Si el Señor me está martirizando esto y no quiero que un espíritu malo de parte de Dios, así dice la Biblia, me siga atormentando. Y poder en esta mañana decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a dar mi primer paso en trabajar, en tener la misma actitud que había en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros. Mientras tanto usted medite si hubo alguna palabra para usted y necesita usted ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo le aconsejo que lo haga hoy. Y pueda confesarle al Señor y pueda decir: Señor, mira, yo también quiero hacer tu voluntad. Necesito, porque solo la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra pueden santificar esas partes internas de nuestro ser. Amado Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Mi Dios, hemos hablado de esas cosas que el pecado trajo sobre nuestras vidas. Agradecemos tu palabra que nos ayuda a entender y reconocer qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a dar esos pasos de humildad. Señor, a traer ese orgullo para que pueda ser crucificado y nuestro corazón pueda realizar la voluntad perfecta tuya. Aquí estamos, Señor, en este día, rededicando nuestras vidas. ¿Por qué no hacemos una rededicación de nuestras vidas al Señor? Sabiendo que el Señor está por regresar y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia, pura en todo nuestro ser. Señor, nuestro oído, circuncida nuestro oído, Señor, en esta mañana. A través de tu Espíritu Santo, yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das de compartir esta palabra. Dejo en el corazón de cada uno de ellos la responsabilidad de trabajar en esa actitud. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo le dé vida a esta palabra y que el diablo no se la robe, que sea una semilla que cayó en tierra fértil y si hubiesen piedras o espinos puedan ser quitados, Señor, para que esa palabra fructifique en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Nos ponemos de pie en esta tarde. Conocerte cada día más a ti. Presencia y adorar. Révélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia
Jesús. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Pedimos a ti, Señor. Yo quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Oh, oh. al que está sentado en el trono, al que vive Para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. sea la gloria, Sea la honra y el poder. sea la gloria, Sea la honra Y el poder. santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo. santo
We sing holy, 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 holy. Declaramos, tú eres santo, 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 santo eres tú. Declaramos, santo, 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 oh santo. eres tú. Oh, declaramos, santo, santo. Santo, santo, santo. Vamos a adorar al Señor en estos últimos minutos. Levanta tus manos en este lugar y adora al gran yo soy. Señor, te adoramos en esta tarde. Santo, santo, Santo eres tú. Santo, santo, santo. santo, 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 eres tú. Al que está sentado en el trono, Al que vive para siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, be all the glory, be all the honor, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te adoramos, te bendecimos a ti esta tarde. Señor, tú sigues santificando tu iglesia. Tú la sigues purificando, lavando con la sangre del Cordero, porque tu venida se acerca. Y que nos encuentres haciendo así, derramando nuestro corazón delante de ti, adorándote a ti, Señor, y viviendo para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que están en línea, gracias por acompañarnos y estar con nosotros este día domingo. Los bendecimos de todo corazón y esperamos verlos pronto. Muchos de nuestra familia local, pues los extrañamos el día de hoy. En unos segundos tendrás la oportunidad de poder dar al ministerio y poder sembrar de tu corazón. Ninguna presión hay, sino dice la Biblia que Dios bendice al dador.